Hola a todos, hoy voy a preparar otra de las recetas que más me habéis pedido en los comentarios, junto a la de rollos de canela sin gluten. Os dejo, por cierto, la receta al final del vídeo y en el texto de descripción. La receta de pasta fresca rellena sin gluten. Han sido bastante las pruebas que he hecho en los últimos años que no estaban mal, pero ahora sí me he centrado en traeros una masa muy manejable y que adquiere una textura muy buena al cocerse. Os puedo asegurar que esta pasta rellena sin gluten va a gustar mucho en casa. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta pasta fresca rellena sin gluten. Comienza preparando el relleno. Yo voy a rellenar con calabaza, aunque por supuesto puedes poner el relleno que más te guste. Pica muy fina la cebolla y sofríela a fuego medio con un poco de aceite, removiendo con cierta frecuencia. Cuando esté transparente y empiece a tomar color, añade la calabaza cocida o asada y cortada en trozos. Y ve removiendo y machacando. Añade el ajo prensado o picado fino. Y un poco de sal. Mantén unos minutos al fuego, hasta que veas que la calabaza ha perdido gran cantidad de su humedad. Retira del fuego y deja enfriar. Añade, si quieres, un poco de queso de sabor intenso rallado, parmesano, grana padano. De las cantidades que doy, sale una porción generosa o 2 porciones que sirvan como entrante. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir harina de maíz, pero harina cruda, es decir, no vale la harina de preparar arepas, no es tampoco polenta. Si no conoces la diferencia entre estas harinas que te estoy mencionando, no te pierdas este vídeo que te enlazo aquí arriba, donde te explico las diferentes harinas de maíz que existen. Aunque no te preocupes, si no dispones de harina de maíz cruda, puedes emplear harina de arroz en su lugar. El resultado no cambia excesivamente. Añade la sal y la goma xantana. Y remueve para que se integre todo bien. Esto que tengo aquí es almidón de tapioca. Voy a añadir el agua hirviendo. Y debe estar hirviendo. No basta con que esté muy caliente, ya que si no, no se formará el gel necesario. Así que, como ves, la añado directamente de la hervidora. No la peses primero en un vaso, porque el vaso ganaría temperatura y el agua se enfriaría. Debes añadir el agua directamente sobre el almidón de tapioca. Hazlo con cuidado para no pasarte de cantidad. Y remueve. Se va a formar una mezcla ligeramente babosilla. Si quedan algunos grumos, no pasa nada, ya se desharán después. Añade la mezcla del otro tazón y remueve con la cuchara, ya que quema. Y en el momento que no puedas amasar con la cuchara, hazlo con la mano. No tengas miedo, que ya no quemará tanto. Integra todos los ingredientes secos en la masa. Y cuando lo tengas, amasa varios minutos sobre la mesa. Como ves, ahora mismo esta masa no tiene elasticidad. La masa en caliente es más pegajosa, así que puedes formar un churro largo para que pierda antes el calor. O dejar reposar cubierta un par de minutos. Ve amasando hasta que tengas una masa perfectamente lisa y que, como ves, no se pega nada. Mira qué maravilla. Y ahora llega el momento de estirar. Si tienes máquina de pasta, fabuloso. Si no, estira con el rodillo como voy a hacer yo. Yo voy a estirar sobre un pliego de papel de horno reutilizable porque es más fácil asegurarse de que no se pega a la mesa. Si has escaldado el almidón de tapioca correctamente, es decir, el agua estaba a la temperatura correcta, la masa no debería pegarse demasiado. Así que solo añadiré harina si lo veo necesario. Voy a dividir en 2 porciones, ya que es más fácil estirar la masa bien fina. Y es que para que la pasta quede rica y se cueza bien, debe ser muy fina. Como ves, me tomo mi tiempo en estirar la masa muy fina. Cuando te parezca que es suficientemente fina, estira un poco más. Una vez que está bien estirada, comienza a colocar el relleno. Pon pequeñas bolitas y deja suficiente espacio entre ellas. Y una vez que lo tengas, pincela la masa con agua para ayudar a pegar la capa de arriba. Y dobla la masa. Presiona muy bien en los huecos intermedios. Tómate tu tiempo, ya que a veces, cuando presionas un hueco, se despegan los dos colindantes. Así que asegúrate de que queda todo bien pegado. Y una vez que lo tengas, corta los ravioli. Mira qué bien queda. Presiona nuevamente el contorno si lo ves necesario. Es importante que quede fino también. Ve colocándolos sobre una superficie ligeramente enharinada mientras preparas el resto. Y una vez que los tengas todos, pon a hervir en agua abundante con sal. Yo tengo que decir que he utilizado un fuego más pequeño de la cuenta, porque el de atrás no ibais a ver nada,
y el agua no ha llegado a hervir como debería. Pero imagínate que hierve bien. Bueno, pues cuando el agua hierve bien a borbotones, añade unos cuantos ravioli. No añadas demasiados para que se puedan mover bien. Cocina unos 2 minutos, 3 como mucho. El tiempo dependerá de lo grandes que sean y de lo fina que hayas estirado la masa. La mejor forma de comprobar si está en su punto es probando una esquinita. No los cuezas en exceso para que no queden blandos. Una vez que los tengas, retíralos con una espumadera y colócalos sobre un plato que tenga un poco de aceite. Continúa cociendo el resto. Y cuando los tengas listos, emplata. Añade la salsa que más te guste. Yo voy a añadir simplemente un buen chorro de aceite de oliva y más queso grana padano. Y mira qué maravilla. ¿Quién diría que son sin gluten? Yo tengo que decir que soy bastante exigente cuando se trata de pasta y quedan muy ricos para mi gusto. Y nada más, ya habéis visto que se preparan de forma muy fácil, que la masa es muy manejable y el resultado, bueno, pues ya lo estáis viendo. Así que nada, yo me despido ya por hoy, me voy a comer mis ravioli antes de que se me enfríen y espero que os animéis todos a preparar esta pasta rellena sin gluten en casa. Un saludo a todos.